Buenos días para todos y para todas. Por favor, me indican si pueden escucharme y si pues están viendo la presentación. Sí, profe, se escucha y se ve la presentación. Buenos días, sí. Buenos días. Sí. Muchas gracias. Buenos días. Entonces, bueno, mi nombre es Rubén Palacio, yo soy químico, trabajo en la Universidad de Antioquia y los voy a acompañar en las tutorías. En esta sesión vamos a trabajar sobre los equipos de laboratorio y las normas de seguridad para el trabajo en el laboratorio. Bueno, entonces yo voy a ir admitiendo todavía a los compañeros o las compañeras que están llegando, entonces vamos a esperar unos minuticos que se conecten la mayoría, ¿sí? Bien, entonces les recuerdo que por favor antes de comenzar todos apaguen el micrófono y lo pueden encender cuando vayan a hacer alguna pregunta sobre la presentación, ¿sí? Para que evitemos el ruido de fondo. Bueno, entonces... Bien, entonces yo creo que podemos dar inicio. Bien, entonces cuando vamos a trabajar en el laboratorio, nosotros contamos con una serie de equipos o de herramientas, de instrumentos con los que vamos a trabajar. Y debemos conocer cada uno de estos instrumentos o materiales y cuál es su funcionalidad, ¿cierto? Cómo los debemos utilizar y para qué se utilizan, ¿sí? Antes de trabajar en el laboratorio. Y también tenemos que considerar que hay unas herramientas de seguridad para trabajar en el laboratorio que también tenemos que tener en presentes. Entonces la idea con esta charla es que nos vamos familiarizando con los equipos y con los instrumentos más comunes que se utilizan en el laboratorio para llevar a cabo diferentes experimentos. Bien, entonces, ¿para qué utilizamos nosotros diferentes instrumentos en el laboratorio? Los utilizamos para hacer principalmente mediciones. ¿Qué nos van a otorgar cuando hacemos una medición? Lo que obtenemos es un valor sobre alguna dimensión de un objeto. Podemos
tomar la masa, tomar el volumen. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros necesitamos esos datos para hacer algunos cálculos, por ejemplo, determinar la cantidad de reactivo que se va a consumir en una reacción o cuánto del producto que quiero sintetizar voy a obtener, entre otras mediciones importantes. Entonces, cuando vamos a hacer una medición, lo que vamos a establecer es una relación entre la dimensión de un objeto y una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, podemos determinar la masa de una sustancia y para eso utilizamos unos instrumentos conocidos como balanzas. Pero cuando vamos a utilizar un instrumento, también necesitamos conocer las unidades en las que el instrumento nos va a reportar esa medición, ¿cierto? Por ejemplo, para la masa nosotros utilizamos como unidades los gramos o los kilogramos. Cuando vamos a medir las dimensiones de un objeto, como son la longitud, entonces debemos reportarlas en metros, en kilómetros, luego vamos a ver que también en centímetros, etc. Si vamos a determinar la temperatura, por ejemplo, de una solución, de un líquido, etc., entonces para medir la temperatura vamos a utilizar el termómetro y entonces tenemos que conocer la escala en la que se reporta la temperatura, ya sea en grados centígrados o en grados Kelvin. También podemos medir el tiempo, porque es importante el tiempo que tarda una reacción en llevarse a cabo. Entonces el tiempo lo reportamos como en segundos, minutos, horas, etc. Y también tenemos la cantidad de sustancia que la reportamos en moles. Bien, entonces es importante que conozcamos, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, existen una cantidad básica, por ejemplo, para la longitud, el nombre de la unidad en el Sistema Internacional es el metro y tiene un símbolo que se representa por la M minúscula. Para la masa utilizamos el kilogramo, para el tiempo utilizamos el segundo, para la corriente eléctrica el amperio, para la temperatura el Kelvin, entre otras. Bien, entonces eso es importante que conozcamos las cantidades básicas, el nombre de la unidad que se utiliza de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Ahora, cuando trabajamos en química, nosotros utilizamos a veces cantidades muy pequeñas o cantidades muy grandes. Un ejemplo es el tera, ¿sí? Cuando trabajamos con cantidades de 10 a la 12, ¿sí? Entonces tenemos un 1 y 12 ceros a la derecha. Son cantidades muy grandes. Entonces, en ese caso, se utilizan unos prefijos en el Sistema Internacional de Unidades. Cuando yo tengo un valor que está por 10 a la 12, entonces en lugar de decir yo tengo 1 por 10 a la 12 o 8 por 10 a la 12, yo puedo utilizar el prefijo tera, ¿sí? Por ejemplo, un terámetro significa que tengo que 1 por 10 a la 12 metros. Por ejemplo, podemos trabajar con unidades no tan grandes, sino ya muy pequeñas, por ejemplo, los nanómetros. ¿Qué significa el prefijo nano? Que yo tengo 1 por 10 a la menos 9. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 9, ¿qué? Metros, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto también es bueno que lo vayan revisando para que se vayan familiarizando con este tipo de abreviaciones. Bien. Vamos entonces a comenzar por lo que son las mediciones de la masa o el peso. Estas dos palabras son diferentes. La masa es la medición de la cantidad de materia que contiene un objeto. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio, muchas veces utilizamos masa y peso indistintamente, ¿cierto? Entonces, pero recordemos que en física el peso es realmente la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Cuando vamos a hacer la medición de la masa, es decir, determinar la cantidad de materia que contiene un objeto, entonces vamos a utilizar las balanzas y las unidades para reportar la masa, entonces son el kilogramo, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en el laboratorio nosotros no trabajamos con kilogramos, realmente trabajamos con gramos, ¿sí?
¿Por qué? Porque eso es un kilogramo, es mucha cantidad de sustancia, entonces nosotros trabajamos con cantidades más pequeñas. Entonces recordemos que la conversión entre kilogramos y gramos es que un kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿sí? Bien, entonces para determinar la masa de una sustancia utilizamos las balanzas, ¿sí? Podemos medir o tomar la masa de un sólido generalmente, pero también a veces necesitamos conocer la masa de un líquido o conocer la masa de una disolución. Entonces tenemos balanzas que son digitales. Anteriormente, y todavía en algunos laboratorios se encuentran balanzas granatarias, pero nosotros contamos con balanzas digitales, ¿sí? Y entre estas balanzas digitales contamos con una balanza que conocemos como balanza analítica, que es la que está en la parte inferior izquierda de sus pantallas, encerrada en el círculo rojo. ¿Qué característica tiene esta balanza? Que nos puede reportar la masa con hasta 4 cifras decimales, ¿cierto? Es decir, que tiene una alta precisión. Entonces, generalmente la utilizamos en el laboratorio para determinar cantidades de sustancias que tienen, cuando necesitamos pesar una cantidad de materia muy pequeña, ¿sí? Bien, hay que recordar aquí que para pesar un sólido o un líquido sobre la balanza, nosotros no podemos colocarlo directamente sobre el plato de la balanza. Tenemos que colocarlo utilizando un pesasustancias. Porque de lo contrario, pues la balanza se puede deteriorar, etc. Bien, ahora, para determinar, ¿cierto? Muchas veces nosotros en el laboratorio trabajamos con líquidos, ¿cierto? O disoluciones, entonces necesitamos no determinar tanto la masa, sino el volumen del líquido o la disolución. ¿Qué es el volumen? Como lo dice aquí, el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, que además nos representa la extensión en 3 dimensiones, ¿cierto? Que ocupa un espacio, un objeto en una región del espacio. Cuando vamos a medir el volumen de un líquido, ¿cierto? Recordemos que los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Entonces, en este sentido, contamos con diferentes recipientes para contener líquidos o para medir el volumen de un líquido o una disolución. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar por un material que no es volumétrico. Ya les voy a explicar esto qué significa. En la parte superior izquierda de sus pantallas ustedes pueden observar lo que se conocen como vasos de precipitado o beaker. ¿Para qué se utilizan estos recipientes? Para contener líquidos, disoluciones, para mezclar líquidos o cuando yo tengo un sólido que quiero disolver en un determinado disolvente, entonces utilizo los beaker. También los utilizamos ¿para qué? Para calentar a bajas temperaturas, ¿cierto? ¿Por qué? Para que llevar a cabo una reacción o para favorecer que se disuelva un sólido en un líquido, etc. Estos recipientes ustedes pueden observar que tienen una escala, ¿cierto? Y un volumen máximo que pueden contener. Por ejemplo, el beaker de la izquierda dice que puede contener un máximo de 800 mililitros y tiene una escala donde usted puede medir 200. Sin embargo, estos beaker no son calibrados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la escala que le está indicando, que el volumen que le está indicando 200, 400, 600 mililitros es aproximado, ¿cierto? Porque la escala no está calibrada, ¿sí? Entonces, realmente yo acá no puedo medir con exactitud o con alta precisión también 200 mililitros de una solución o de un disolvente, porque esta escala no está graduada, es solo aproximada. Bien, luego tenemos el matraz o Erlenmeyer, que también es un recipiente en vidrio que se utiliza para contener líquidos, disoluciones, para realizar mezclas, para disolver, para hacer titulaciones, para agitar soluciones. Y también es un recipiente que está graduado, pero no está calibrado, ¿sí? Bien, vamos a revisar el chat. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Qué pena, es que no entendí muy bien eso de graduado pero no calibrado. Bueno, vamos a regresarnos a la diapositiva anterior, ¿cierto? Como les decía,
El beaker, usted puede observar el beaker de la izquierda o todos los tres beakers en una escala, ¿cierto? Pero esa escala no está graduada. ¿Qué quiere decir? El fabricante le entrega a usted este recipiente y le dice, él puede contener 800 mililitros y tiene una escala de 200 en 200. Pero ese volumen no son exactamente, por ejemplo, si usted llena este beaker hasta los 200, donde está la escala de 200, ¿cierto? Realmente ahí no hay 200 mililitros. ¿Qué significa eso? Que es aproximadamente 200 mililitros, pero usted no puede medir exactamente 200 mililitros porque la escala no está bien calibrada. Es un volumen aproximado. ¿Sí? Profesor, Sí, señor. resulta que las características entre un beaker y un matraz tienden a ser muy similares. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre ellos? Bueno, realmente no hay grandes diferencias, pero de pronto es más que todo en la utilización que se les va a dar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una titulación, enseguida les voy a mostrar que se coloca por ejemplo, si yo voy a hacer una titulación ácido-base, dentro del Erlenmeyer yo puedo colocar el ácido, ¿cierto? Al que le quiero determinar la concentración, que es desconocida. Entonces yo voy a hacer esa titulación y para la titulación yo voy a utilizar una base, por ejemplo, un NaOH de concentración conocida. Entonces yo voy a comenzar a depositar ese líquido desde la bureta. Entonces es mejor, ¿cierto? Para evitar derrames, para poder agitarlo suavemente, utilizar el Erlenmeyer. Yo no utilizo el beaker, ¿por qué? Porque tiene una boca muy ancha y es muy difícil controlar cómo se va a verter el líquido desde la bureta hasta el beaker. A veces para calentar, dependiendo de la cantidad que yo vaya a calentar, o por ejemplo, si voy a disolver un sólido en un líquido, por ejemplo, si voy a agitar con una varilla de vidrio, es mejor hacerlo en un beaker porque me permite hacer un movimiento más amplio, mientras que si lo hago en el Erlenmeyer, pues tiene una boca más estrecha, ¿cierto? Entonces son como dependiendo de las cantidades o de la reacción que se vaya a llevar a cabo. Pero si ustedes pueden ver en esta diapositiva, ambos recipientes pueden contener líquidos o disoluciones. Los puede utilizar para hacer mezclas, para disolver, para hacer calentamientos a temperaturas más bajas. Pero el Erlenmeyer, como les decía, por ejemplo, en algunos casos, para hacer una titulación es más práctico cuando yo voy a mezclar dos líquidos de pronto, si voy a utilizar el embudo, que enseguida vamos a ver para qué se utiliza, como el Erlenmeyer tiene una boca más estrecha, cuando voy a filtrar, entonces es más fácil para evitar derrames, recibir el líquido, ¿cierto? Yo voy a hacer cuando hago una filtración voy a separar, por ejemplo, un líquido de un sólido, entonces el sólido va a quedar retenido en el papel filtro y el líquido va a pasar a través del papel filtro y lo voy a recuperar en un recipiente. En ese caso, para evitar salpicaduras o derrames, es más práctico hacerlo en el Erlenmeyer, que tiene una boca más estrecha y que me va a permitir sujetar mejor el recipiente. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta o si quedó más claro. Sí, muchas gracias. Bien. Contamos también con los tubos de ensayo. ¿Para qué se utilizan los tubos de ensayo? Son recipientes que pueden contener pequeños volúmenes de líquidos o disoluciones o mezclas de líquidos. ¿Para qué más se utilizan? Para mezclar, para disolver pequeñas cantidades de sólido en pequeños volúmenes de disolvente. ¿Para qué también se utilizan? Se utilizan para calentar, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo pequeños volúmenes, pero que yo necesito calentar para favorecer una reacción o para favorecer que un sólido se disuelva en un determinado disolvente, y tengo pequeños volúmenes, entonces se utilizan los tubos de ensayo, ¿sí? Los tubos de ensayo para almacenarlos se utiliza la gradilla para tubos de ensayo, que como su nombre lo dice, ¿cierto? Aquí está una que está en madera, pero generalmente son metálicas, se utilizan para sostener los tubos de ensayo o
Cuando los voy a almacenar, entonces para evitar derrames, para mantenerlos en su posición, entonces se utiliza la gradilla para tubos de ensayo. También cuando yo necesito desplazarme por el laboratorio con los tubos de ensayo, no lo hacemos en la mano, sino en la gradilla para tubos de ensayo para evitar algún accidente. Bien. Cuando estamos haciendo mezclas en un tubo de ensayo, pues pueden presentarse reacciones exotérmicas, o cuando estoy haciendo calentamientos, pues el vidrio, recordemos que el vidrio se calienta, pero usted no le observa ningún cambio de color. Entonces usted no puede tomar un tubo de ensayo con la mano porque usted no sabe si está caliente, si se llevó a cabo una reacción exotérmica o si fue calentado. Entonces, siempre el tubo de ensayo lo debemos sujetar con las pinzas para tubo de ensayo que están señaladas en la imagen en la parte inferior izquierda. Entonces, ¿para qué se utilizan esas pinzas? Para sostener tubos de ensayo, ¿sí? Y además eso nos permite también mantenerlas que no estén en contacto con las manos y que estén lo más alejadas del cuerpo posible, ¿sí? Bien. También contamos en el laboratorio con las pipetas Pasteur, que son un material en plástico, ¿sí? ¿Para qué se utilizan? Para trasvasar líquidos o disoluciones. Cuando yo necesito trasvasar pequeños volúmenes de un líquido a otro recipiente donde voy a llevar a cabo un procedimiento, entonces utilizamos las pipetas Pasteur. Cuando yo necesito trasvasar pequeños volúmenes o cuando necesito adicionar un líquido o una solución muy lentamente a otro recipiente donde hay otras sustancias, esto lo hacemos gota a gota y muchas veces utilizamos las pipetas Pasteur para hacerlo lo más lento posible, ¿cierto? Este material, recordemos que también es graduado, pero no es calibrado. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que tiene una escala que le indica un cierto volumen, pero ese volumen es aproximado. Bien, también contamos en el laboratorio con los embudos de separación, ¿sí? Como su nombre lo indica, es para hacer separaciones generalmente de mezclas de líquidos que son imisibles. Entonces el embudo de separación son en vidrio generalmente, en la parte superior tienen un tapón que es por donde se puede retirar y es por donde yo voy a ingresar la mezcla al interior del embudo, y en la parte inferior observen que tiene una válvula. Esta válvula se puede girar cuando está paralela al eje del embudo, entonces hay un orificio que me deja pasar los líquidos a través de la válvula, y cuando yo la coloco en forma perpendicular, no sale ningún líquido que esté contenido en el recipiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una mezcla de aceite y agua, son dos líquidos inmiscibles y yo los quiero separar. ¿Qué se hace? Se introduce en el interior la mezcla. En otra sesión vamos a ver métodos de separación de mezclas y lo vamos a ver más en detalle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se deja en reposo la mezcla durante un cierto tiempo y al cabo de, no sé, unos minutos o horas, pues los dos líquidos inmiscibles se van a separar. El agua va a quedar en este caso en la parte inferior porque es el líquido más denso y en la parte superior va a quedar el aceite. Entonces, una vez que yo observo que tengo las dos fases que corresponden a los líquidos que estaban inicialmente mezclados, entonces yo abro la válvula en la parte inferior y en un recipiente recojo el agua. Cuando salga todo el agua, cierro la válvula y luego puedo depositar en otro recipiente el aceite. Entonces así puedo conseguir separar mezclas de líquidos inmiscibles utilizando el embudo de separación, ¿cierto? Bien. Bien, entonces estábamos hablando de un material no volumétrico en el sentido de que tienen unas escalas pero no son calibradas, es decir, que no puedo medir el volumen con alta exactitud y precisión. Pero tenemos otros recipientes que sí, que conocemos como material volumétrico, y estos traen una escala que es calibrada, entonces yo puedo medir el volumen de un líquido o de una disolución. Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Tenemos recipientes como la bureta, que es este tubo cilíndrico, ¿sí? Con una válvula en la parte inferior para dejar pasar el líquido. Tenemos las pipetas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una pipeta volumétrica, enseguida vamos a ver que también hay pipetas graduadas. Hay probetas graduadas,
Y tenemos también el matraz volumétrico o el balón volumétrico, ¿cierto? Recordemos entonces que las unidades para medir el volumen son mililitros, centímetros cúbicos, litros o metros cúbicos. Bien, entonces comencemos con lo que son las pipetas graduadas, que son estos tubos, digamos los cilíndricos que ustedes observan en la imagen en la parte superior izquierda de sus pantallas. Estas pipetas, pues pueden haber pipetas de 10 mililitros, 20 mililitros, 5 mililitros, pero tienen una escala graduada. Por ejemplo, hay pipetas que van de 0 a 10 o de 0 a 20 mililitros, pero usted puede medir de a 1 mililitro, es decir, que usted puede medir, van del 1 al 20 de 1 en 1. Entonces tiene una escala que le permite medir 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros, y así sucesivamente hasta que mida el máximo volumen que tiene la pipeta, graduada. Como su nombre lo indica, es porque tienen una escala graduada y yo puedo medir diferentes volúmenes en esa pipeta. Para hacer ingresar el líquido en la pipeta, nosotros no lo hacemos con la boca, sino que se utiliza un pipeteador, se utilizan los pipeteadores, que son estos materiales que ustedes pueden observar en la parte inferior izquierda de sus pantallas. El pipeteador se coloca en la parte superior de la pipeta graduada, tiene una perilla, ¿cierto? Que permite subir un émbolo y al subir el émbolo, entonces el líquido asciende por la pipeta y usted la puede llenar hasta el máximo volumen o hasta el volumen que desee medir. Luego, para depositarlo también se utiliza el pipeteador, ¿cierto? Girando la perilla en el sentido contrario. Entonces, para ingresar los líquidos en las pipetas se utiliza el pipeteador. Bien. Tenemos pipetas graduadas, ¿cierto? ¿Sí? Que como ustedes lo pueden observar aquí nuevamente, tienen una escala que es graduada y le permite medir diferentes volúmenes, pero tenemos otras pipetas que son volumétricas. Estas pipetas no tienen una escala graduada. Se puede medir, como su nombre lo indica aquí, se puede medir un único volumen. Estas pipetas son aforadas. ¿Qué es el aforo? Estas pipetas traen en la hasta ese límite va a tener el volumen que le indica el recipiente. Es decir, si usted toma una pipeta de 1 mililitro y la llena hasta el aforo, va a tener 1 mililitro. Si es una pipeta de 5 mililitros y la llena hasta el aforo, va a tener 5 mililitros. Profesor, disculpe. Sí. ¿Puede repetir nuevamente la parte que habló acerca del aforo cuando llegue arriba? Porque se cortó la comunicación. Le agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Observen que la pipeta volumétrica no tiene una escala graduada, como la que tienen las pipetas graduadas. Tiene una única marca en la parte superior. Eso se conoce como el aforo, ¿sí? ¿Y qué significa? Que si esta es una pipeta de 1 mililitro, ¿cierto? Si esta fuera una pipeta que me dice que puedo medir 1 mililitro, yo debo llenarla hasta que el líquido llegue a donde está el aforo, ¿cierto? Ahí voy a tener 1 mililitro. Si fuera una pipeta de 5 mililitros, la lleno hasta el aforo y voy a tener los 5 mililitros que me indica la pipeta. Pero yo no puedo medir un volumen inferior a 5 mililitros porque no tengo escala. Solo tengo una única señal que me indica que si lleno la pipeta hasta ese límite, voy a tener el volumen que me indica el recipiente. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profesor. Qué pena. ¿Podría elevar un poco la voz? Es que no, bueno, por lo menos en mi caso no lo escucho casi. Yo tampoco lo escucho muy bien. Y yo tengo el volumen al máximo. No sé si sea algún problema. De pronto es que el internet no está al máximo, entonces se escucha un poco. No, profe, eso es como general porque acá tampoco se le oye. Sí, profe, acá también se le escucha pasito. Sí, profe, lo mismo digo. Ya está en el máximo. ¿Ya mejoró algo? No, no ha mejorado nada. Ahí está en el máximo. Entonces, no sé, de pronto podrían utilizar audífonos o algo. Sí, o de pronto simplemente es el micrófono. Pero ya está en el máximo.
Bueno, espero que se vaya mejorando la conectividad. Volumen de un líquido, de una solución en un recipiente, entonces tenemos que considerar el meñisco que forma el líquido en la parte superior. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que esta sea una pipeta y que yo voy a medir, aquí está la marca, que son 2 mililitros, ¿cierto? Esta es la marca que me indica que voy a medir 2 mililitros. ¿Qué sucede? Observen que en la parte superior el líquido no forma una superficie plana, sino que forma una superficie que es cóncava, es decir, que es curvada hacia arriba, porque si ustedes observan en las paredes del recipiente, el líquido tiende a seguir ascendiendo por él. Entonces no forma una superficie plana, sino que es una superficie curva, y es curva hacia arriba, ¿cierto? Como hueca hacia arriba, entonces eso se conoce como un meñisco cóncavo. Otros, la mayoría de los líquidos forman este meñisco cóncavo. Algunas excepciones son, por ejemplo, como el mercurio, que forman un meñisco convexo, es decir, que es cómo medir el volumen. Para medir el volumen, una vez usted hace ascender el líquido hasta el volumen que quiere medir, por ejemplo aquí son 6 mililitros, ¿dónde debo medir yo el volumen? En la parte inferior del meñisco, ¿sí? La parte inferior del meñisco debe coincidir con el límite que me indica el volumen que quiero medir. En este caso, si son 6 mililitros, la parte inferior del meñisco debe ubicarse sobre la línea, sobre la marca que me indica donde tengo los 6 milímetros, perdón, los 6 mililitros o centímetros cúbicos. Bien, ahora, cuando yo voy a medir el volumen, los ojos, ¿cierto? Mis ojos deben estar a la altura de donde está el meñisco para evitar errores de paralaje. ¿Qué significa eso? Si usted mira el meñisco de arriba hacia abajo o si de abajo hacia arriba, usted no va a ver la ubicación correcta del meñisco. Entonces va a medir mal el volumen. Bien, vamos a revisar el chat. Bueno, no ha mejorado el volumen. Profe, una pregunta. A ver, sí, dígame. ¿Podría repetir dónde se supone que debemos ubicarnos para poder medir apropiadamente? Ah, bueno, cuando usted va a medir el volumen, ¿cierto? Una vez que usted ya esté llenando el recipiente, sus ojos se deben ubicar a la altura de donde se forma el meñisco, es decir, en esta zona. O sea, usted debe colocarse de manera tal que el recipiente, uno debe colocar el recipiente sobre una mesa, sobre una superficie plana y estable, y usted se debe ubicar o inclinar, ¿cierto? Con cuidado para que sus ojos queden a la altura donde está ubicado el meñisco, ¿cierto? Es decir, sus ojos no pueden estar por encima ni por debajo, sino que deben estar ubicados a la altura del meñisco, es decir, estar al frente de donde se forma el meñisco, porque de lo contrario va a tener un error de paralaje. Es decir, que usted puede, si usted lo mira de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, puede ver el meñisco más arriba o más abajo del límite del volumen que quiere medir. ¿Quedó clara esa parte? Sí, y disculpa, Gracias. la parte del menisco convexo, que es que no se alcanzó a escuchar. O sea, escuché lo del cóncavo, pero la parte del convexo, gracias. Vamos a regresarnos un momento, ¿cierto? La mayoría de los líquidos le forman la curva hacia arriba, ¿sí? Se llaman un meñisco cóncavo, pero algunos líquidos, algunas excepciones son, por ejemplo, el mercurio líquido, ¿cierto? Él le va a formar un meñisco que es convexo, ¿cierto? Es decir, que la curvatura va a estar hacia abajo, ¿sí? ¿Dónde se mide en ambos casos el volumen? El volumen se debe medir, en el caso del meñisco cóncavo, en la parte inferior del meñisco. Si tengo un meñisco convexo, lo debo medir en la parte superior del meñisco, ¿cierto? Bien. Ahora ustedes dirán, ah, pero es que hay un error de medida. No, el recipiente viene calibrado de manera tal que él considera ya la formación del meñisco. Bien.
Ahora, eso es para líquidos y disoluciones. Ahora tenemos unos sólidos. Cuando queremos determinar el volumen de un sólido, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos clases de sólidos. Tenemos sólidos que son geométricos, es decir, estos tienen una forma definida y regular. Y por lo tanto, sus dimensiones se pueden determinar. Yo puedo determinar el alto, puedo determinar el largo y puedo determinar el ancho. ¿Sí? En el caso de un cubo, recordemos que todos los lados de un cubo son iguales. Entonces yo tengo, si por ejemplo cada lado mide L, un valor cualquiera L, entonces recordemos que el volumen es multiplicar el alto por el largo por el ancho. En el caso del cubo todos son iguales. Entonces el alto vale L, el largo vale L y el ancho vale L. Entonces tengo L por L por L, me da L al cubo, ¿cierto? Entonces si yo la longitud la mido en metros, si yo multiplico metros por metros por metros, pues voy a tener metros cúbicos. Bien, entonces yo tengo cómo se determinan las dimensiones de un paralelepípedo, ¿cierto? Tengo el alto por el largo por el ancho, ¿cierto? En el caso de una esfera, ¿yo qué dimensión necesito determinar? El radio, ¿cierto? Entonces recordemos que el volumen de una esfera es 4/3 por pi por r al cubo. ¿Cierto? Ahora, para medir esas dimensiones, ¿qué instrumentos utilizamos? Utilizamos el metro, ¿cierto? Que yo creo que todos lo conocemos, que traen una escala graduada, ¿sí? O también en el caso, por ejemplo, de una esfera, utilizamos el pie de rey o el calibrador Vernier universal, que me permite determinar el diámetro de una esfera con alta precisión. Entonces cuando utilizamos estos instrumentos debemos de conocer en qué escala están, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del metro, recordemos que tiene una escala inferior, que es en centímetros, y una escala mayor, que es en metros. Bien. Ahora, en química, normalmente en los laboratorios de química, de física, trabajamos con objetos que son relativamente pequeños, entonces nosotros no medimos en metros, sino que medimos en centímetros, y por lo tanto el volumen entonces nos va a quedar en centímetros cúbicos. Bien. Ahora, tenemos unos sólidos que son irregulares, no tienen forma definida, no tienen unas dimensiones homogéneas, entonces todos los lados tienen diferentes longitudes, dimensiones, entonces yo no puedo medirle ni el largo, ni el alto, ni el ancho, ni el radio, ¿cierto? Entonces esos son sólidos que conocemos como irregulares. En este caso, para determinar el volumen vamos a utilizar el método por inmersión, ¿sí? Generalmente, ¿qué se utiliza? Un líquido en el cual el sólido sea insoluble. Por ejemplo, si usted tiene una piedra y le quiere determinar el volumen, usted puede utilizar agua, ¿cierto? Porque la piedra no se disuelve en el agua. Entonces, ¿usted qué hace? Usted utiliza un recipiente que tenga una escala graduada. Por ejemplo, en este caso llenaron una probeta hasta 16 mililitros y luego introdujeron un objeto sólido irregular, ¿cierto? Y el volumen del líquido le cambió de 16 a 22 mililitros. Entonces, esos 6 mililitros que aumentó el volumen del líquido es ¿qué? Es el espacio o el volumen desplazado por el objeto. Quiere decir que ese es el volumen del objeto. Entonces, se hace por inmersión. Bien. Entonces, como les decía anteriormente, en química normalmente trabajamos con volúmenes pequeños. Entonces, no utilizamos litros ni metros cúbicos, sino que utilizamos, por ejemplo, el centímetro cúbico. Y recordemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces, hay que conocer también las unidades de conversión, ¿sí? Entonces, sabemos que un litro equivale o contiene 1000 mililitros y que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces, podemos decir que un litro contiene 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Bien. Ahora, es muy importante también cuando llevamos a cabo reacciones determinar la temperatura de un líquido, de una solución, etc. Entonces utilizamos el termómetro, contamos con termómetros digitales y los tradicionales, que era por expansión del mercurio que está contenido en el centro, en el tubo
en la parte central del termómetro, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando aumenta la temperatura, el mercurio, o cuando le suministramos calor a un líquido, su temperatura aumenta, entonces el mercurio en el termómetro se expande, lo que nos permite medir la temperatura del líquido o la solución. Las unidades más conocidas para reportar la temperatura son los grados centígrados o los grados Kelvin. Bien. Entonces, recordemos también que en diferentes países se utilizan diferentes escalas de temperatura, ¿sí? A pesar de que el Sistema Internacional de Unidades nos recomienda utilizar los grados Kelvin, pues hay países, por tradición o por su manera de hacer las cosas, pues utilizan otras escalas como el grado centígrado o los grados Fahrenheit, que no son muy comunes para nosotros. Sin embargo, es bueno conocer cuál es la equivalencia en grados Fahrenheit a grados centígrados y a grados Kelvin, porque recordemos que estas escalas se utilizan mucho en países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, entre otros. ¿Y por qué es importante conocerla? Porque de este tipo de países nos llega mucha información. Entonces es bueno, como ellos la utilizan, saber las conversiones. Entonces aquí tenemos 3 termómetros graduados en diferentes escalas. El primero está en grados Kelvin, entonces recordemos que lo que nosotros conocemos como 0 grados centígrados en la escala Celsius, que es el termómetro del medio, equivale a 273 Kelvin en la escala Kelvin. Y 0 grados centígrados equivalen a 32 grados Fahrenheit en un termómetro calibrado en la escala Fahrenheit, para que sepamos la conversión. Bien. Ahora, otros materiales de laboratorio que nosotros utilizamos. Tenemos, por ejemplo, los vidrios de reloj. Voy a revisar un momento. Nos dicen que mejoró el volumen. Bueno, el vidrio de reloj, ¿cierto? Es un recipiente en vidrio, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Como lo muestra la imagen, para contener sólidos. También se utiliza para que cuando voy a transportar una pequeña cantidad de un sólido o cuando voy a pesar. Recordemos que sobre la balanza no se puede colocar directamente el sólido, se debe utilizar un pesasustancias o en ocasiones también se utiliza el vidrio de reloj, ¿sí? Entonces se utiliza para esto. También se utiliza el vidrio de reloj ¿para qué? Para cubrir un recipiente como un beaker o un Erlenmeyer cuando estoy haciendo calentamientos a bajas temperaturas. Bien. Para que luego contamos con la espátula. ¿Para qué se utiliza la espátula? Como su nombre lo indica, algunas espátulas son metálicas, otras son en plástico. ¿Para qué se utilizan? Para tomar pequeñas cantidades de sólidos. Cuando yo voy a pesar un sólido, entonces yo tengo que sacarlo del recipiente, y colocarlo, por ejemplo, sobre el vidrio de reloj. Entonces, para eso utilizo la espátula. Gracias. ¿Sí? ¿El vidrio de reloj se utiliza para contener sólidos pequeños únicamente? ¿O No también sólidos pequeños, sino pequeñas cantidades de sólidos, ¿cierto? Porque mire que él no es muy grande, ¿cierto? En general los vidrios de reloj son recipientes pequeños con un diámetro máximo de 10, 15 centímetros. Entonces, no se pueden colocar grandes cantidades de sólidos. A eso es a lo que me refería. ¿Sí Gracias. quedó? ¿Sí? Y como para contener pequeñas, incluso si le piden pesar 5 gramos o 10 gramos, pesarlos. Sí, si yo voy a pesar 1 gramo, 2 gramos, 5 gramos, yo diría 10 gramos, dependiendo del sólido, pues también, ¿cierto? Se puede utilizar el vidrio de reloj, ¿cierto? Pero normalmente es para contener pequeños sólidos cuando yo los voy a transportar o a pesar, etc. Bien, aquí tenemos el embudo de vidrio, ¿cierto? Que es este recipiente que ustedes observan en la parte superior izquierda de sus pantallas, que tiene una parte superior, ¿cierto? Con una abertura importante y luego es como cónico, ¿cierto? Tiene un tubo más pequeño, más del líquido. ¿Para qué se utiliza el embudo de vidrio? Para filtrar, ¿cierto? Sobre todo cuando voy a separar sólidos de líquidos, sólidos que no son solubles en un determinado líquido. Entonces yo tengo una mezcla heterogénea, entonces yo ¿qué voy a utilizar? El embudo de vidrio. Aquí hay un montaje
para hacer una filtración. Tenemos el soporte universal y tenemos el aro metálico, ¿cierto? ¿Por qué utilizo el soporte universal? ¿Para qué lo utilizo? Para sujetar recipientes y mantenerlos en una posición fija que no se desplacen durante un procedimiento, como en este caso, ¿cierto? Entonces yo tengo el soporte universal, tengo el aro metálico donde voy a sujetar el embudo de vidrio y sobre el embudo de vidrio voy a colocar el papel filtro. Observen que en este caso están recuperando el líquido, ¿cierto? Si tengo un sólido y un líquido, pues el sólido va a quedar retenido en el papel filtro y el líquido va a pasar a través del papel filtro y lo voy a recuperar en un beaker, preferiblemente en un Erlenmeyer que, como les decía anteriormente, tiene la boca estrecha. Tiene la boca un poco más estrecha y para evitar que hayan salpicaduras, etc. Bien, también para qué utilizo el embudo de vidrio. Cuando voy a trasvasar un líquido de un recipiente a otro o una disolución. Normalmente hay líquidos que vienen en recipientes muy grandes, con unas bocas que son amplias. Y cuando lo voy a trasvasar a otro recipiente, generalmente más pequeño, porque voy a tomar una pequeña cantidad, puedo tener derrames. Entonces, para evitar derrames, yo utilizo el embudo de vidrio para que no tenga accidentes. En la parte inferior La Jessy 46. En la parte inferior izquierda, Profe, ¿será que puedo volver a repetir todo el embudo de Busha? el embudo Bushnell, sí, es que apenas voy para ese, ¿sí? Es que, por favor, les recuerdo que apaguen los micrófonos. Sí, alguien tiene el micrófono encendido, entonces escucha lo que dice. Bien, el embudo Bushnell, ¿para qué se utiliza? Es un recipiente cerámico, como ustedes lo pueden observar, tiene unos orificios en la parte inferior, que esto se conoce como el embudo Bushnell. ¿Para qué se utiliza? Para hacer filtraciones al vacío, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Profe, usted disculpe interrumpirlo, pero se le escucha bajito de nuevo. Sí, eso es algo con el internet porque lo tengo al mapa. Vamos a esperar un momento a ver si se recupera un poco la conectividad. Está cerrando la llave. Ah, no, yo Ruiz Andrea, por yo favor. creo que es mi mamá para que uno no se bañe. Andrea Porque mi Ruiz. papá para que lo va a cerrar. Alguien tiene el micrófono abierto y no dejan escuchar al profesor. Andrea Ruiz, por favor, apague el micrófono. Qué pena, es que se le escucha todo lo que... Bueno, vamos a esperar un momento a ver si se recupera. Profe, me disculpa. Sí, Alejandra, dígame. Yo pienso de que el volumen se va porque alguien tiene el micrófono desmuteado y eso como que le quita potencia al suyo. O no sé si Ya. será por eso. Puede ser, la verdad, no sabría decir por qué. Lo he notado. Pero pueden revisar a ver si es eso lo que está sucediendo. Muchas gracias. Bien. Ahora, como decía acá, la filtración es un método para separar sólidos de líquidos, ¿cierto? Un sólido que es insoluble en un líquido. Entonces, el sólido está flotando o está suspendido en un líquido, una disolución, por ejemplo, una mezcla arena-agua. Entonces, aquí tenemos el papel filtro. ¿Cómo se debe utilizar el papel filtro? El papel filtro se debe doblar. Observemos en la parte superior izquierda, aquí donde dice papel filtro, inicialmente, perdón, el papel filtro se dobla a la mitad y luego se juntan las dos puntas, entonces voy a formar una especie de cono que se coloca sobre el embudo de vidrio. ¿Sí? Aquí le están mostrando cómo se filtra. Normalmente se utiliza una varilla de vidrio que se coloca para que el líquido o la mezcla caiga en el centro del embudo y favorecer su filtración, ¿cierto? Entonces, la mezcla turbia se hace pasar a través de un medio poroso, que es el papel filtro, y el líquido pasa fácilmente a través del papel de filtro, lo recupero en un recipiente limpio, mientras que el sólido va a quedar retenido en el papel filtro. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de una filtración al vacío donde se utiliza el embudo Bushnell. Para hacer estas filtraciones se utiliza un Erlenmeyer con desprendimiento lateral. ¿Qué significa desprendimiento lateral? Observen que en la parte superior tiene un orificio, cada uno tiene un orificio donde yo voy a conectar una manguera que lo lleva a un sistema de vacío. Entonces, cuando yo
En el embudo Büchner también tenemos que utilizar el papel filtro, ¿sí? Me voy a regresar un momento. Recordemos que él es poroso, él tiene unas aberturas en la parte inferior, pero esas aberturas son amplias. Nosotros necesitamos colocar el papel filtro de todas maneras en el fondo del embudo Büchner, ¿cierto? Bien. Entonces le colocamos el papel filtro en el fondo y luego vamos a hacer vacío. ¿Qué sucede cuando yo hago vacío? El vacío me va a permitir que la mayor parte del aire que está contenido en el Erlenmeyer sea eliminado. No todo, pero la mayor parte. Entonces la presión en el exterior va a ser superior a la presión en el interior del Erlenmeyer. Entonces yo comienzo a filtrar. ¿Por qué hago filtraciones al vacío? Normalmente lo hacemos cuando tenemos sólidos que tienen un tamaño de grano muy pequeño. Entonces se pueden pasar o pueden bloquear el papel filtro. Entonces no permite que pase el líquido y se separe del resto de la disolución o del sólido. Entonces para estos casos utilizamos la filtración al vacío. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como en el interior del Erlenmeyer hay poco aire, pues va a haber menos resistencia y como les decía, la presión en el exterior va a ser mayor que la presión en el interior del Erlenmeyer, lo que va a permitir que el líquido pase más fácilmente a través del papel filtro. Bien, vamos a revisar un momento el chat, ¿cierto? Ah, bueno, asistencia no estamos pasando. No sé, Paula Andrea, el punto anterior, no sé qué punto anterior se repetía. El profe, el del papel filtro. Ah, ¿cómo se dobla el papel filtro? Sí, señor. El papel filtro aquí normalmente es redondo, ¿cierto? Y inicialmente se hace un pliegue por la mitad, como se observa aquí en esta imagen, queda doblado a la mitad, y luego estas dos puntas se unen, estas dos puntas o se vuelve a doblar a la mitad, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede como formando una especie de conito que se coloca de manera más fácil en el embudo de vidrio. Bien. Luego tenemos los morteros de ágata, de vidrio y en porcelana, ¿cierto? Los morteros constan de un vaso y de un émbolo. Profe, qué pena la interrupción, no se le está escuchando absolutamente nada. O sea, tienen que revisar si de pronto también es que ustedes, de pronto la conexión de ustedes. Esperemos un momento a ver si se recupera la conectividad. ¿Sí? Profe, la verdad yo sí le escucho bien. Sí, Lo escucho. puede ser mi internet, pero también puede ser el de ustedes, ¿cierto? Pero es bueno que Profe, es el de la persona, porque yo sí le escucho bien. Sí, sí. Y que le suba volumen si lo escucha bajito, pero que deje dar la clase. Escucho todo súper bien. Sí, a algunos, es porque depende de mi internet, pero también depende de ustedes. Entonces, a veces como hay fluctuaciones, puede que haya momentos en que se escuche más, otros menos, pero es bueno que me vayan diciendo porque podemos hacer pausas, porque eso a veces se recupera rápidamente. Bien, entonces, como les decía, los morteros pueden ser en ágata, en vidrio o en porcelana, tienen un vaso, ¿cierto? Como ustedes lo observan acá, y tienen el émbolo que ayuda a triturar. ¿Para qué se utilizan los morteros? Se utilizan para macerar, para triturar sólidos. ¿Por qué? Porque a veces hay sólidos que tienen granos de tamaño muy grande, entonces para hacer algún procedimiento no son útiles, entonces yo voy a disminuir el tamaño del grano. O cuando quiero mezclar sólidos, también utilizo este tipo de recipientes conocidos como morteros. Tenemos las cápsulas de porcelana o los crisoles de porcelana. Son materiales que soportan altas temperaturas, ¿cierto? Y en ellos puedo realizar calentamientos o calcinaciones de sólidos a alta temperatura, ¿cierto? ¿Qué se refiere con alta temperatura? Estos recipientes pueden llevarse a temperaturas de 300, 400, 500, 600, hasta 800 grados centígrados y algunos más, ¿cierto? Ellos no van a sufrir ningún cambio físico ni químico por la temperatura, entonces, porque a veces cuando estamos trabajando con sólidos, etcétera, entonces necesitamos hacer calcinaciones a altas temperaturas o tratamientos térmicos a altas temperaturas. Puedo hacer secado de sólidos cuando quiero eliminar un disolvente que queda mezclado con un sólido o evaporar el exceso de un disolvente en una mezcla o en una muestra. Bien, entonces para hacer procedimientos... Profe, qué pena una pregunta. Sí.
es que pues en medicamentos y todo eso, al triturarlos, algunas veces pierden como el efecto. Eso no llegaría a pasar si, pues si se tritura el sólido, ¿no perdería como su efecto? Ah, bueno, pero sí, eso es importante. Lo que pasa es que depende de la necesidad. Hay sólidos que no se trituran o que no es necesario triturarlos porque pues no lo requiere la aplicación que les vamos a dar. Pero en algunos casos sí es necesario. Entonces, en ese caso yo lo puedo macerar si yo estoy seguro o si yo conozco mi muestra y estoy seguro que eso no le va a producir. Normalmente no les produce cambios, pero en el que usted menciona, pues puede darse. Y entonces ese tipo de sólidos yo no los macero. No todos los sólidos hay que macerarlos. Como les decía, algunos sólidos vienen con tamaños de grano muy grandes y, pues, no sé, para realizar una mezcla, para disolverlos, es mejor que tengan un tamaño más pequeño, entonces yo los puedo macerar. Normalmente los sólidos inorgánicos, por ejemplo, una sílica, una lúmina, un carbón, no cambian cuando yo los macero. Entonces yo, si lo requiere un tamaño de grano pequeño, yo los puedo macerar. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Sí, señor, muchísimas gracias. Pero hay otros que yo no les puedo hacer ese tratamiento. Bien, cuando vamos a hacer tratamientos a altas temperaturas, nosotros utilizamos una mufla, que es un recipiente que me permite hacerle tratamientos térmicos a un sólido a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque es necesario secarlos o para hacer transformaciones de fase o para fundir sólidos y en algunos casos fundir para mezclarlo con otro sólido, etc. Entonces, para eso utilizamos la mufla que me permite ir a temperaturas de, no sé, 500, 800, 900 grados centígrados. Bien. En el laboratorio también utilizamos el mechero Bunsen, que ¿para qué se utiliza el mechero? Recordemos que lo utilizamos para calentar sólidos, líquidos, mezclas, para evaporar un disolvente, etc. ¿Sí? Para cuando vamos a calentar, normalmente utilizamos la rejilla de asbesto, que ¿para qué me sirve? Me sirve para distribuir la temperatura de una manera más uniforme, ¿cierto? Entonces tenemos el mechero en la parte inferior, colocamos el trípode, que me sirve ¿para qué? Para soportar o para sostener recipientes. En este caso vamos a colocar la rejilla de asbesto y luego, por ejemplo, voy a colocar mi cápsula de porcelana. De esa manera, la llama del mechero no va a dar directamente sobre la cápsula de porcelana, sino que la malla de asbesto me va a ayudar a distribuir más homogéneamente la temperatura alrededor de la cápsula de porcelana. Bien. En el laboratorio utilizamos el microscopio. Normalmente trabajamos con partículas de sustancias que son muy pequeñas, que no son perceptibles al ojo humano, ¿cierto? O algunas que son biológicas, como bacterias, etcétera, no son perceptibles al ojo humano. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos utilizar el microscopio para observar objetos que no son perceptibles al ojo humano. Recordemos que para colocar la muestra utilizamos el portaobjetos, que es una lámina de vidrio que va a contener la muestra que queremos observar en el microscopio. El microscopio cuenta con unos objetivos. Cada uno me permite hacer una magnificación diferente del objeto para yo observarlo a través del ocular. ¿Sí? Contamos también con un agitador o varilla de vidrio que ¿para qué me sirve? Me sirve, como su nombre lo dice, para agitar o para mezclar. Por ejemplo, cuando yo quiero disolver un sólido en un líquido, pues yo utilizo la varilla de vidrio para poner en contacto ese sólido con ese disolvente y ayudar a que se mezcle, ¿cierto? Cuando estoy mezclando dos líquidos también la puedo utilizar, etc. Contamos con las pinzas para cápsulas de porcelana o para crisoles. Recordemos que les mencioné que las cápsulas de porcelana y los crisoles se utilizaban para calentar o para hacer tratamientos térmicos a altas temperaturas. Y cuando estos recipientes no cambian de color con la temperatura, entonces usted no sabe si están calientes, ¿cierto? O si están sucios. Entonces usted los debe transportar no con las manos, sino utilizando las pinzas para cápsulas de porcelana o crisol. Como su nombre lo indica, se utilizan para sostener y para manipular crisoles. Bien, aquí tenemos un montaje para destilación. La destilación es un método que se utiliza para separar mezclas de líquidos. En una sesión posterior vamos a hablar de separación de mezclas.
Pero la destilación entonces se utiliza para separar una mezcla de líquidos, ¿cierto? ¿Basado en qué? En su diferencia de puntos de ebullición. Entonces aquí tenemos un montaje que se hace en el laboratorio típico para una destilación. ¿Con qué contamos? Necesitamos calentar, entonces tenemos una plancha de calentamiento que me permite regular la temperatura y también me permite hacer agitación, no con una varilla de vidrio, sino con un magneto. Tenemos el soporte universal, que ¿para qué se utiliza? Para sujetar objetos y mantenerlos en una posición fija para llevar a cabo un procedimiento, ¿sí? Tenemos en el soporte universal, tenemos una pinza de extensión y una nuez con la que yo voy a sujetar mi matraz de destilación. ¿Qué es el matraz de destilación? Es un balón de fondo redondo, ¿cierto? Que tiene un desprendimiento lateral y en el interior del balón yo voy a colocar la mezcla de líquidos que quiero separar. ¿Qué más tenemos aquí? El termómetro del cual ya conversamos para medir la temperatura a la cual está huyendo y se está evaporando uno de los líquidos que está contenido en la mezcla. ¿Y qué vamos a conectar en el balón de fondo redondo o en el matraz de destilación? Vamos a conectar un condensador, ¿cierto? El condensador es este tubo cilíndrico de doble pared, ¿cierto? El líquido que se evapora asciende por la parte superior del balón o del matraz de destilación y va a ingresar al condensador, entonces por el centro. Esto tiene una doble pared. ¿Por qué? Porque por la parte exterior del recipiente circula agua fría. El agua siempre va a entrar por la parte inferior del condensador y va a salir por la parte superior, como está indicado acá. ¿Qué va a suceder? El líquido se evapora, viene como gas y cuando llega al condensador, como por las paredes la temperatura disminuye al estado líquido. Entonces, para eso se utiliza un condensador, ¿sí? El líquido, entonces, va a ser recuperado, por ejemplo, en este caso, en un Erlenmeyer, ¿cierto? Y a la parte final del condensador hay un codo o un alargador, simplemente el condensador para sujetar el condensador y mantenerlo en su posición, soporte universal, una pinza y una nuez. Profe, disculpe, ¿será que puede repetir como la última parte, que es que se cortó por un momento? Bueno. Se cortó la voz. Gracias. El líquido se evapora con la plancha de calentamiento. El líquido se evapora, pasa al estado gaseoso y luego ingresa al condensador fría. Entonces la temperatura disminuye, el vapor se condensa, nunca se mezcla con el agua, no se mezcla con el agua. Profesor. Que tiene doble pared el condensador. Profe, qué pena, ¿será que podrá repetir? Hasta el recipiente donde lo voy a recuperar. En este del condensador tenemos un codo o una... Sí. Profe, es que ¿será que puedo volver a repetir que se está trabando el audio? Bueno, esperemos un momento a ver si se recupera, si se mejora la conectividad. Sí, bueno, esperemos un momento. ¿Ya se escucha mejor? Sí, señor. Gracias. Sí, ahora sí. Sí, bueno, entonces les decía, usted tiene el matraz de destilación donde tiene la mezcla. Entonces usted calienta hasta la temperatura de ebullición de uno de los líquidos, el líquido pasa al estado de vapor y asciende por el tubo y va a llegar al condensador. Entonces recordemos que el condensador es un tubo de doble pared, por la parte central va a circular el líquido que se condensa. Entonces, como usted hace circular agua fría, la temperatura disminuye. Entonces, ¿qué le va a pasar al vapor? Va a pasar del estado gaseoso al estado líquido. Va a fluir por la parte central del condensador, ¿cierto? Recordemos que nunca se mezcla con el agua
porque el agua, esto es un tubo de doble pared, el agua está separada del líquido, entonces el líquido, el vapor se condensa, es decir, que pasa al estado líquido y yo lo voy a recuperar en un Erlenmeyer. Y en la parte final del condensador lo que tengo es un codo o un alargador para favorecer que el líquido, pues yo lo pueda recuperar en el Erlenmeyer sin que tenga salpicaduras o se pierda por derrames. Les recuerdo también que el agua ingresa por la parte inferior del condensador y sale por la parte superior del condensador. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces aquí el condensador, para mantenerlo en su posición, evitar que se desplace o que se quiebre o que se produzcan derrames, el condensador también está sujetado, ¿por qué? Por un soporte universal, la pinza y la nuez. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Por el momento no, no, señor. Bueno, No, entonces, señor. ¿qué les propongo yo ahora? Vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? ¿Sobre el qué? Sobre el reconocimiento y uso de equipos de laboratorio que les acabo de comentar. Entonces vamos a comenzar por un crucigrama, ¿cierto? Todos conocen, yo creo que lo que es un crucigrama. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer cada descripción y van a anotar el nombre del equipo. De acuerdo a esa descripción, van a anotar el nombre del equipo en la casilla correspondiente. En el crucigrama tenemos números impares que son de color negro en las filas horizontales y tenemos números verticales que están en color rojo o en columnas, ¿cierto? Entonces ustedes van a llenar los espacios en blanco, ¿sí? Entonces vamos a ver el crucigrama. El crucigrama es el que ustedes observan acá, ¿cierto? Entonces recordemos que los horizontales son los de color negro, por ejemplo, donde está el número 1, que quiere decir que tienen que llenar todas estas casillas, ¿sí? Y los rojos son verticales, ¿cierto? Entonces las definiciones ustedes las pueden observar en la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, en la horizontal, en el número 1, tubo que se utiliza para contener pequeños volúmenes, hacer experimentos, mezclas. Entonces ustedes colocan el nombre donde está indicado el número 1, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos Sí, a señor. Sí, dar señor. Bueno, gracias. Vamos a dar unos minutos para que ustedes traten de llenarlo, a ver qué recuerdan de la charla. Alguien está hablando, pero no se escucha. Bien, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, vamos a darnos unos minutos para que traten de resolverlo y enseguida miramos las respuestas.
Bien, ¿alguien ya lo resolvió? Quedaron 2. Ah, bueno, tenemos otro momento entonces. Bien, ¿quién nos puede compartir las respuestas a las que llegó? Bueno, pues el 1, yo puse tubo de ensayo. Muy bien. Y el 2, puse Erlenmeyer. Ajá. El 3 lo tengo ahí en blanco, porque ese sí no estoy seguro. A ver, ¿qué dice el 3? Implemento de aseo para limpiar material, ¿cierto? Ajá. De ese no les hablé, pero a ver si de pronto... Es que, pues, Profe, si no estoy mal, es la escolla, ¿no? Exacto. ¿Qué son las escobillas? Son materiales que se utilizan para limpiar recipientes. ¿Sí? ok. Bien, 4, entonces el 3 es esco. 4 puse gravilla. Sí, utilizada para sostener o almacenar tubos de ensayo, sí. Sí. 5, beaker. Sí. El 6, 5 sí es beaker. A ver, 5 sí es beaker. Sí les cabe 5 beaker. espera y reviso. Sí, sí cabe. O matraz. ¿Quién más? Atrás. Atrás. Matraz. Atrás. Ajá, muy bien. Aquí hay otros que están respondiendo en el chat. Muy bien. 4 era la gravilla, el 5 el matraz. ¿Qué más? El 6. Embudo. Embudo. 7, creo que es bureta. Ajá. 8 es probeta. Ajá. 9 es pipeta. Sí, muy bien. La 10 no estoy seguro, pero creo que es cápsula o no sé. ¿Quién más lo respondió? ¿Rejilla? El 10, ¿cierto? El 10 que dice, material utilizado para calentar, fundir, calcinar a altas temperaturas. No, no es el mechero. Recuerda, el mechero no nos permite calentar a altas temperaturas. Es la rejilla. Rejilla. ¿O no será más bien el crisol? Ah, ok, crisol o crisoles, sí. Crisol. Y el 12. Condensador. El condensador. ¿Cierto? Y el Profe, 11. faltó la 11. El 11 es el agitador de varilla. Varilla de vidrio, muy bien. Ustedes luego pues si yo veo que unos en el chat también pusieron las respuestas, ustedes lo revisan, ¿cierto? Bien, entonces ahí están las respuestas, ustedes luego las pueden revisar, ¿sí? Bien, vamos a hacer otro ejercicio que es sobre el uso de equipos para medir el volumen, ¿sí?
Bien, entonces aquí les preguntan, ¿cuál es el volumen que se debe reportar de acuerdo a la lectura realizada en una bureta como se representa a continuación? ¿Cierto? En las buretas y en algunos recipientes el volumen se mide de arriba hacia abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno va depositando, uno abre la válvula, no sé si recuerdan que tenía una válvula en la parte inferior, y uno va dejando salir el volumen, ¿cierto? Uno va dejando salir el volumen, entonces la escala está invertida, ¿sí? Bien, pero si usted está midiendo este volumen, si usted tiene aquí una bureta, una pipeta, y esta es la medición, recordemos que aquí está el meñisco, que es un meñisco cóncavo. ¿Cuál es el volumen que debe reportar? Ahí le dan 4 opciones. ¿Cuál volumen reportaría usted? ¿Cierto? Recordemos que venimos midiendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Sí. 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 ¿Sí? Bueno, a ver. Muchos dicen la C. Pero me gusta La C. sí, alguien que quiera hablar y decir por qué la C. Yo veo que hay consenso, la mayoría están poniendo las. Alguien dice la A, me gustaría que explicaran por qué. ¿Alguien? No sé si de pronto Mariana, Natalie. Yo conté 10, que hay 10 espacios, entonces está en el segundo espacio la parte más alta. Y es en la más baja, entonces sería 28,30. Bien. Sí, o sea, entre 28 y 29 hay 10 señales que me indican que puedo medir 28, 28 con 1, 28 con 2, 28 con 3, 28 con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, hasta llegar a 29. Muy bien, ¿cierto? La próxima sesión vamos a hablar de qué significa cada una de esas mediciones. Bien, pero aquí le dan 4 opciones. Entonces recordemos que ¿dónde se debe medir el volumen? Cuando es un meñisco cóncavo. La parte inferior. La curvatura. La parte inferior del meñisco, ¿cierto? Y la parte inferior del meñisco está ¿sobre qué línea? Sobre el 30. Sobre el 28.3, ¿cierto? La próxima sección hablamos de las cifras significativas, ¿sí? Entonces, 28.3 es la lectura correcta, ¿cierto? 28.2 no, porque mire que 28.2 coincide con la parte superior de la curvatura y ahí no se debe medir el volumen, ¿cierto? Bien, entonces recordemos, en la parte inferior del meñisco leo el volumen con la línea de lectura, o la línea graduada, o la escala graduada. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio sobre un problema de uso de equipo, ¿cierto? Leer la descripción y anotar el nombre del equipo en la casilla correcta. Perdón, yo creo que se me quedó acá, perdón. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces aquí dice que un estudiante requiere sintetizar benzoato de metilo. Para esto debe hacer reaccionar ácido benzoico con metanol en presencia de ácido sulfúrico. La reacción se lleva a cabo mediante reflujo durante una noche, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los reactivos. Ácido benzoico se hace reaccionar con metanol, ¿cierto? Está presencia de ácido sulfúrico que se utiliza como catalizador, se libera agua y se forma el benzoato de metilo. Entonces aquí hay una palabra que es clave, ¿cierto? ¿Sí? El ácido benzoico es un sólido, el metanol es un disolvente, es un líquido, en este caso se utiliza como disolvente y también como reactivo. El metanol es líquido, ¿sí? Entonces se hace reaccionar el ácido benzoico con el metanol y se forma benzoato de metilo. Bien, entonces ahí dice que se va a hacer, mire, la reacción se lleva a cabo mediante reflujo durante una noche. Bien, ¿saben qué es el reflujo? No, señor. Entonces, en el reflujo se utiliza, ¿cierto? Cuando yo voy a llevar a cabo reacciones que son a temperatura, por ejemplo, el metanol tiene un punto de ebullición que es bajo y a veces yo quiero hacer una reacción, por ejemplo, a una temperatura mayor. Entonces, ¿qué le va a suceder al metanol? Si, supongamos, el metanol tiene un punto de ebullición de 56 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Y yo quiero hacer esta reacción a 90 grados centígrados. ¿Qué le pasaría al metanol? Evapora. Se evaporaría, ¿cierto? Y yo no quiero eso porque ese es mi reactivo y además mi disolvente.
Entonces yo no quiero que el metanol se me evapore. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Yo hago un reflujo. Simplemente voy a utilizar un condensador en la parte superior del recipiente, voy a utilizar un recipiente cerrado, voy a utilizar el condensador, el líquido, él se va a evaporar un poco, pero ¿qué le va a pasar cuando se evapore? Recuerden que como tengo un condensador, Vuelve a estar líquido. vuelve a estar líquido y vuelve a caer en el recipiente. Entonces yo puedo hacer la reacción durante varias horas, pero yo no voy a perder el metanol. ¿Quedó claro esa parte? Ah, ok. Sí, señor. Sí, señor. Exacto. Entonces, aquí le proponen a usted, ¿cuál de esos montajes usted seleccionaría para llevar a cabo esa reacción? ¿Sí? Si usted tuviera que seleccionar el material y armar el montaje, ¿por qué tenemos? Tenemos una plancha de calentamiento, porque recuerde que vamos a aumentar la temperatura. Normalmente la otra perilla es porque podemos agitar, ¿sí? Está el condensador en la parte superior. ¿Cuál de esos montajes usted utilizaría y por qué? Me regalan un momento, por favor. Ya regreso. Listo. ¿Cuál de esos montajes ustedes utilizarían? Pues yo creería que el C. ¿Puede decirnos por qué? O sea, porque, bueno, por ejemplo, lo descarté porque el primero, el A y el B tienen como, el Meyer tiene como su salidita y ahí se perdería como el gas que va a subir. Y pues, como dice que es de reflujo, va a seguir, o sea, subiendo y el gas va a volver como líquido, esto durante varias veces, entonces pues creo que debe estar cerrado y el matraz que está ahí creo que es como la más apropiado para eso. Muy bien, Santiago. Santiago es el que está hablando, muy bien. Sí, sí. Sí, Estos dos no se pueden. Ajá, se perdería ahí el gas y se saldría. El gas se perdería. Entonces, eso no es lo que necesitamos. Bien, ahora, entonces, entre el 6 y Profe, es que le escucho como muy entrecortado, muy entrecortado. te darían entonces la opción C y la opción D. ¿Cuál escogerían? Yo escogería la opción C. Porque, y además tiene el menisco y ahí para hacer la medición, ¿no? Pero esperemos un minutico. Es mejor por el balón. Se mejora la conexión. Ya la A y la B ya sabemos por qué no, porque tienen un Meyer con desprendimiento, se nos perdería el líquido. Pues el vapor se perdería por ahí. Entonces, entre la C y la D, ¿cuál sería la mejor opción según ustedes? Yo opino que la C, la con el balón. Sí. ¿Y quién propone la D? La C, usted dice que por el balón. ¿Y la D? ¿Quién propone la D? ¿O nadie propone la D? Profe, yo también propongo la C por el balón. Ah, bueno. ¿Por qué por el balón? ¿Por qué creen que por el balón? Qué pena Yo que creería tengo un problema. por la medición, por el menisco y ahí podemos como calcular, No no sé tanto por cómo. la medición, Ajá, sino por el exacto. tipo de evaporación para que se evapore pues bien y por el tipo de homogeneización de calentamiento. Bueno, realmente la respuesta, bueno, listo. Entonces, realmente la A y la B ya dijimos que no, ¿cierto? La C tampoco. La respuesta sería la D. Ahora, ¿por qué no la C? Por algo que no les mencioné, pero para eso era el ejercicio también. Cuando yo utilizo un balón volumétrico, ¿qué recordemos que qué propiedad tenía el balón volumétrico? ¿El balón volumétrico estaba en qué sección? ¿En el material calibrado o no calibrado? No calibrado. Ok, no calibrado. No, el balón volumétrico estaba en los recipientes que son calibrados, ¿cierto? Entonces recuerden que yo puedo medir con un volumen determinado
de un líquido o de una disolución, ¿sí o no? Recuerden que el balón, la bureta, ¿cierto? Las pipetas son graduados. Entonces yo esos recipientes no los puedo calentar, porque si yo ¿qué le pasa al vidrio cuando yo lo caliento? Se explota. Se pueden explotar, pero además que se pueden expandir, se pueden deformar. Y si yo los deformo, ya no puedo medir el volumen para el cual fueron diseñados. ¿Sí queda claro? Ah, sí, señor. Entonces, mire que yo dije que se podía calentar el tubo de ensayo, se podía calentar el Erlenmeyer, se podía calentar el Beaker, pero cuando mencioné los recipientes que eran volumétricos o que tenían una escala calibrada, esos no se pueden calentar, ¿cierto? Por lo que les acabo de decir. Entonces, el balón no es correcto, ¿cierto? Porque un balón volumétrico yo no lo puedo calentar. Entonces, la respuesta más opcionada aquí es la D, ¿cierto? Yo tengo un recipiente, ¿cierto? Con una boca esmerilada donde puedo colocar el condensador, ¿cierto? No tengo el desprendimiento lateral, entonces no voy a tener pérdida del vapor y puedo hacer el reflujo durante varias horas y no voy a perder el disolvente. ¿Sí? Entonces la respuesta más opcionada ahí era la D. Listo. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, eso era como todo lo que tenía para mostrarles hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno, No, entonces, señor. muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes. Hasta luego. Profe. Profesor, yo le hago una pregunta. Hasta luego. Esta, Chao, profe. esta grabación la suben a la plataforma de las Olimpiadas Virtuales. Sí, señora. Sí, ahí va a quedar para que la pueden volver a mirar. ¿Y cuándo la suben? Eso sí no le puedo decir exactamente cuándo, probablemente en la tarde o durante la semana. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por la clase. Estuvo muy enriquecedora para los niños. Felicitaciones, todo bien explicado. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao. Profe, qué pena contigo. ¿Tú me puedes indicar cómo, para volverla a ver, por dónde puedo entrar? En la Cuando la página de suba. las Olimpiadas, ustedes tienen la página de las Olimpiadas de Química. Sí, señor. Sí, señora, ahí se las van a subir. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, hasta luego. Bueno, muchas gracias, Hasta luego, profesor, por profe. su Tenga buen día. colaboración acá desde la Muchísimas ciudad de Cúcuta, del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, profesor, muchas gracias. Aquí desde Bucaramanga, el INEM Custodio García Rovira. Ah, bueno, mucho gusto.